Buenos días a todos. Soy María Aranda, soy vocal de la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Os doy a todos la bienvenida en nombre de la agrupación en la primera ponencia que inauguramos en este congreso en el día de hoy, que como sabéis va a tratar de un tema apasionante y siempre de actualidad, que es la mediación. Quiero en primer lugar agradecer a José María Comas y a Derecho Práctico por la organización y por la encomiable labor que realizan, ya que sin ellos no sería posible nada de lo que están haciendo. Antes de presentar a las excepcionales ponentes que hoy nos acompañan, os quiero hablar de dos funcionalidades que vais a tener a vuestra disposición a lo largo de toda la ponencia y las podéis encontrar a la derecha del panel. Es la de preguntas, en la que os animamos a que formuléis cualquier duda que os pueda surgir a lo largo de la ponencia y nuestros ponentes la resolverán al final. Por otra parte, también contáis con unos documentos que podéis descargar. Es un PDF en el que veréis las entidades colaboradoras están con AJA Madrid, y por otro lado os podéis descargar gratuitamente dos ebooks que tratan sobre las herramientas en los despachos y Legal Tech y también sobre organización en despacho. Os animo a que lo descarguéis, ya que es algo gratuito y os puede ser de gran utilidad. Las entidades que nos apoyan y a las que estamos muy agradecidos desde AJA Madrid son Mutualidad de la Abogacía, Nueva Mutua Sanitaria, Derecho Práctico, Alier Abogados, Jericó y Mur Asociados, UNIR, la Universidad en Internet, Banco Santander e ISDE. Precisamente hoy contamos con Patricia Moraleda, que es coordinadora en Mutualidad de Abogacía. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Nos ha llamado especialmente la atención el hashtag de vuestra nueva plataforma de contenidos, que es Tú defines tu futuro. Nos encantaría que nos hables sobre él. Efectivamente, María, pues muchísimas gracias. También no quería dejar de dar las gracias a AJA Madrid y a Derecho Práctico por hacer este magnífico congreso y por dejarnos pues este huequito para contaros cosas que creemos que pueden ser importantes para vosotros o interesantes. Hablaba María efectivamente de Tú defines tu futuro, que es un espacio que hemos creado desde Mutualidad de la Abogacía, en el que podéis aprender todo lo relacionado con la cultura del ahorro y empezar a construir, por ejemplo, vuestra planificación financiera, que es algo en lo que probablemente no pensáis hasta ahora, no habéis pensado, pero es importante ir pensando ya en ello. Si además os atraen los temas relacionados con temas de emprendimiento, innovación, creo que este también puede ser vuestro lugar, echarle un vistazo. En este espacio, además, estamos estrenando ahora un nuevo programa de podcast que, donde vamos a abordar temas relacionados con también cultura de ahorro y emprendimiento. Al final un podcast pues es como mucho más sencillo, no lo escuchamos y vamos viendo pues las experiencias de las personas que van a participar de estos podcasts. Vamos a tener distintos podcasts en el mes. Este mes estamos lanzando uno que tiene que ver con emprendimiento y que precisamente, creo que ayer mi compañero Andrés Pina os estuvo hablando del Lab Emprendimiento Jurídico, que es un programa que acabamos de lanzar en el que podéis participar todos aquellos que tengáis ese gusanillo, ¿no?, por el emprendimiento o que a lo mejor no habéis pensado en ello hasta ahora, pero bueno, ¿por qué no? Y además es un formato executive, o sea, que lo podéis hacer, compatibilizarlo con vuestros estudios, con vuestro trabajo, o sea, creo que es muy interesante. Bueno, pues en este podcast que vamos a lanzar y que os animo a que escuchéis a través de Spotify o de iBooks, podéis, bueno, pues escuchar al ganador de la idea el año pasado y en este programa del Lab Emprendimiento Jurídico y, bueno, pues os va a contar un poquito cuál fue su experiencia y cómo es el desarrollo de una idea, ¿no? Que es algo que cuando pensamos en algo que queremos desarrollar, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y él nos va a dar las herramientas y nos va a contar un poquito cuál es su experiencia para, bueno, motivaros y animaros a que participáis de este proyecto. Y, bueno, como dice María, ha compartido con vosotros el espacio de Tú defines tu futuro. Lo dicho, os animo a que intervengáis. Un poquito más, no os quiero tirar más tiempo porque sé que tenéis unas ponentes de lujo ahora mismo, las estaba escuchando hace un ratito todo lo que tienen que contar y bueno, pues me voy a quedar escuchándolas con vosotros. Así que muchísimas gracias, María, y gracias por la oportunidad de estar este ratito con vosotros. Gracias a ti, Patricia. Desde luego es muy interesante todo lo que nos comentas y animo a todos los asistentes y a los abogados a que se informen y se inscriban, porque nos resulta muy, muy útil y bueno, es siempre un lujo poder contar con este tipo de herramientas e iniciativas. Sin más dilación, voy a dar paso a las ponentes que nos acompañan hoy, que son dos abogadas y mediadoras con un currículum y una trayectoria excepcional, expertas en mediación.
Contamos con Carmen Capilla Rodríguez, es abogada y mediadora civil y mercantil con especialidad en familia, y también me gustaría destacar su labor como formadora. Contamos también con Amparo Quintana, abogada y mediadora, especializada en mediación familiar, civil, mercantil y sanitaria, y también quiero destacar su labor docente. Nos van a hablar de los famosos ADR y de la abogacía. Os agradecemos a las dos muchísimo vuestra presencia y el escenario virtual es todo vuestro. Muchas gracias. Disfrutad la ponencia. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero agradecer a la agrupación de jóvenes abogados por habernos dado este espacio para poder hablaros de este tema tan maravilloso, ¿no? Como son los ADRs, hoy mediación, y compartirlo además con mi compañera y, bueno, Amparo Quintana, que además la tengo un gran cariño porque cuando empecé con la nueva andadura en la mediación, bueno, pues fue mi profesora en el Colegio de Abogados y, bueno, pues para mí es, si cabe, mayor placer poder compartir esta ponencia con ella. Bueno, vamos a hablar, la ponencia, como he visto, habéis diseñado ADRs y mediación. Tengo que deciros que ADR, bueno, pues es un acrónico del inglés, de Alternative Dispute Conflicts, pero nosotros ahora mismo tenemos prácticamente va a salir la ley de impulso procesal que todos conocéis y se va a cambiar la nomenclatura, o estamos trabajando para ello, para trabajar en vez de métodos alternativos de resolución de conflictos, que es la traducción al castellano, métodos adecuados de resolución de conflictos, es lo que llamaríamos MACs, ¿no? Métodos adecuados de resolución de conflictos. Así, bueno, pues lo venimos gestionando porque creemos que incluso que la palabra adecuada no es añadirla porque utilizar el alternativo nos parece que desmerece la funcionalidad de estos métodos, cuando en realidad la palabra adecuado confiere simplemente en este caso al consultor, al abogado, la posibilidad de conocer y adecuar precisamente el conflicto que viene a su despacho a los diferentes métodos que hoy en día tenemos, ¿no? Sin duda, el abogado de vosotros, los abogados jóvenes, los abogados del presente y los abogados del futuro, tenéis la posibilidad de cambiar este viejo paradigma de la justicia, ¿no? de solventar los conflictos de nuestros clientes y el viejo paradigma de la justicia procesal, cambiarla porque tenemos, es decir, que los clientes que a nosotros ya nos vienen, nos van a venir a vosotros, es un cliente completamente diferente al cliente el de hace, pues, no sé, cuando yo empecé a ejercer en el año 92, ¿no? Es decir, este cliente es un cliente flexible, es un cliente dinámico, donde necesita adaptarse a su ritmo de vida, que es un ritmo de vida, como todos conocemos, es un ritmo que va cambiando de forma exponencial y muy rápido, ¿no? Entonces, el abogado tiene que ser adaptativo y flexible a estas circunstancias y esto conlleva que muchas veces los métodos, insisto, que venimos aplicando de nuestra justicia procesal, la demora en los procedimientos, la ingente burocracia de ciertos asuntos convierten sin duda la resolución en una situación muy complicada para este nuevo cambio del cliente que hoy en día, el cliente millennium, ¿no? El cliente que ya no espera colas para ver una película cuando la quiere ver, no espera colas ni siquiera para ir al médico porque tiene ya aplicaciones en el móvil. Es decir, todo esto configura este tipo de situación. Por ello, es necesario que el abogado en su despacho entendemos que los abogados tienen que implantar unos servicios de resolución de conflictos adecuados, entre ellos, por supuesto, la mediación. Se puede hablar de muchos métodos adecuados, ¿no? Es decir, está la negociación asistida, tenemos que lo que venimos haciendo, pero como verdadero proceso hoy en día, pues tengo que hablar que tenemos la mediación. En mediación tenemos un marco normativo, la mediación se rige por unos principios, los abogados los mediadores tenemos un código deontológico y por supuesto tenemos al hilo de esa
ese código deontológico, tenemos una responsabilidad civil del trabajo que hacemos con respecto a nuestros clientes. La mediación es una metodología, es un proceso que lleva una metodología que tenemos que aplicar de forma escrupulosa, porque, insisto, estamos dentro de un marco, nos acoge un marco normativo. Y además, los mediadores tenemos que estar formados en técnicas y herramientas válidas para poder trabajar el conflicto en su máxima expresión. Es decir, nosotros no resolvemos los litigios, sino que resolvemos los conflictos. A veces esa es la gran diferencia entre el abogado procesal y cuando gestionamos un conflicto desde el ámbito mucho más abierto, como es la mediación, ¿no? Como abogados, cuando nos ponemos la toga, tenemos que resolver un litigio y eso es una realidad, porque nosotros lo que esperamos al final de un juez es que dicte sentencia conforme a la norma y es la interpretación de la norma y es lo que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos ese mismo conflicto desde un ámbito mucho más aperturista y trabajamos la mediación, trabajamos el conflicto en su máxima expresión. ¿Esto qué significa? Que trabajamos, es decir, que no trabajamos el litigio, sino que trabajamos el conflicto. Todo conflicto, es decir, que yo creo que todos los que somos abogados lo conocemos, lleva un gran componente emocional, un gran componente emocional que a veces impide a las partes llegar a soluciones objetivas, ¿no? Llegar a esa solución racional que realmente le va a resolver el problema. Bueno, pues nosotros mediadores tenemos esas herramientas. Tenemos que formarnos en esas herramientas de técnicas de comunicación, técnicas de intervención para casos concretos y específicos y además tenemos que seguir con una formación continua que nos avala la profesionalidad y el ejercicio de la mediación con nuestros clientes. Esa formación continua que debemos seguir generando para poder estar al día, no solamente con las nuevas técnicas y habilidades que vamos adquiriendo poco a poco, desde que no solamente desde que esto van saliendo esas técnicas y habilidades que vamos adquiriendo de comunicación, de modelos asertivos, de comunicación no violenta, etcétera, sino además para interiorizarlos y poder trabajarlos con una perspectiva mucho más dinámica y que el cliente entienda que ahí existe esa sintonía y esa realidad que es trabajar su conflicto desde esa posición. Por lo tanto, creo que la mediación, es decir, el abogado, el despacho de hoy en día, cualquier despacho, debe implantar o deberíais implantar como un servicio más la mediación en nuestros despachos. Sobre todo porque el abogado necesita, es decir, el abogado es el primer receptor del conflicto. Esto todavía, esto es una realidad. El cliente, cuando tiene un problema, el primer receptor del conflicto es el abogado. Bueno, pues nosotros como abogados debemos tener todas las herramientas, debemos evaluar ese conflicto que nos viene al despacho y adoptar el método más adecuado para resolver el conflicto. Si resuelves el conflicto de un cliente, al cliente es lo que necesita. No necesita largos procesos judiciales, ni necesita ver a su abogado pelearse con el contrario, ponerse la toga, necesita la solución a su problema. Y eso al final es ganar clientes. Sí, eso es fidelizar a los clientes, ganar clientes y encontrar, es decir, que un cliente diga, es que qué bien, al final lo he resuelto y me ha costado mucho menos. Y cuando digo costó mucho menos, esto es con las fake news de la mediación, no es que la mediación sea mucho más económica, porque tampoco es cierto, depende de cada caso y eso es un tema que no voy a tratar aquí. Pero sí que es verdad que el coste emocional indudablemente es infinitamente inferior. Es decir, las demoras en los procesos, nos quitamos la burocracia de los largos e interminables procesos judiciales y además el cliente consigue un acuerdo que en la mayoría de los casos yo diría que hay, desde luego hay casi un 90% de eficiencia y eficacia de los acuerdos adoptados en mediación, porque son acuerdos autocompositivos, es decir, son las partes los que llegan a los acuerdos que mejor se adaptan a su realidad.
a su realidad de su conflicto. Esto es muy importante porque lo hablábamos antes lo hablábamos con la compañera, ¿no? Antes de la ponencia. La sociedad ha cambiado. Las familias, por ejemplo, yo me digo familias, las familias han cambiado. Existen tantos modelos de familia como personas hay, ¿no? Es decir, no podemos encasillar a ninguna familia. Y la familia es un modelo sistémico que se mueve cuyo movimiento actúa, en cuyo movimiento y en cuyo sistema actúan muchos subsistemas. Y muchos subsistemas que a veces influyen en ese conflicto. Por lo tanto, la respuesta que genera el que un mediador pueda acompañar a esas partes, barrer esa parte emocional y llevarles para pasar esa parte puramente emocional, pasarles a la parte más racional para poder tomar sus acuerdos. Es decir, ese nivel de compromiso que genera cuando yo contigo he decidido un modelo de custodia, es muy difícil que se cumpla, es muy difícil que ese acuerdo no se vaya a cumplir o que se bloquee ese acuerdo. Con lo cual, no solamente ganamos en esto, sino que ganamos en otra cosa muy importante, y es la excesiva judicialización de los asuntos en familia, que es tremendo ya, es decir, ¿no? Evitamos la excesiva judicialización de los asuntos de familia. Hay muchos asuntos de familia que no necesitan acudir a un proceso judicial, sino que simplemente ayudados por un tercero neutral que les acompañe en su problema, en su conflicto, pues eso, simplemente esa situación pues les lleva a que el asunto se solucione de forma extrajudicial y, por supuesto, insisto, son acuerdos muy duraderos y que las partes es muy difícil que no lo cumplan, pero insisto, por ese nivel de compromiso al haber sido ellos los que llegan a ese acuerdo. Con lo cual aquí me conecto con la fake news, ¿no? Como yo digo, de la mediación respecto a los compañeros, ¿no? Los abogados. Yo cuando hablo con mis compañeros y les digo que, bueno, pues ahora ya no tanto, pero al principio que, bueno, que soy mediadora y que voy a mediar y tal, siempre me encontraba la frase esta de yo eso lo hago siempre, yo eso lo hago siempre, yo lo que hago, yo hasta que agoto la vía de la mediación y hasta que, bueno, a ver, yo les digo, sí, yo también lo hacía. ¿Vale? Yo cuando empecé a ejercer, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, de hecho, yo cuando empecé a ejercer, no sé todavía si escucháis este mantra que parecía que es un mantra, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Yo ese mantra, bueno, pues cuando empecé a ejercer era lo que sé. Entonces, claro, negociar hasta morir, ¿no? Hasta llegar al procedimiento procesal. Bueno, pues a ver, nada más lejos de la realidad. Lo primero, descubrí con la mediación que no es cierto eso de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. No es cierto. Es decir, al contrario, mejor un buen pleito que un mal acuerdo. Un mal acuerdo siempre va a ser, es decir, las partes no van a incumplir, un mal acuerdo nos va a llevar a otro procedimiento judicial y nos va a elevar, va a ser gasolina para ese conflicto emergente que además no se ha resuelto debidamente, ¿no? Con lo cual, yo insisto, yo aprendí que prefiero un buen pleito y cuando digo esto, yo soy, en este caso, cuando trabajo como mediadora, incluso cuando trabajo como negociando, ¿no? Porque hay clientes que la palabra mediación pues no les encaja y, vale, perfecto, yo negocio con mis técnicas de mediación, por supuesto, y entonces los clientes necesitan pues llegar al final, llevar ese asunto a buen puerto. Si yo veo que el asunto no va a ir por la vía de negociación o mediación, no fluye. Por supuesto, al final tenemos que derivar el asunto al procesal porque al final sí que necesitamos que sea un juez el que decida porque las partes están en posicionamientos en los que necesitan, y es que muchas veces es así, necesitan que sea un juez el que les dirija y el que les diga lo que tienen que hacer. Esto, insisto, depende del perfil del cliente, depende del tipo de conflicto, etc. ¿no? Entonces, cuando digo que mediar no es negociar, no tiene nada que ver.
no tiene nada que ver, compañeros, yo lamento mucho y es verdad que lo hemos hecho todos y yo también he sido la primera que he dicho que eso lo hago yo y cuando empecé a estudiar la mediación me di cuenta que me quedaba, bueno, eso no tiene nada que ver, me quedaba muy lejos de lo que era mediar, ¿no? De lo que lleva, sobre todo conectar con los clientes, sobre todo conectar con los clientes y sobre todo conectar con el conflicto y saber utilizar las técnicas, insisto, de intervención adecuadas en cada momento para cada problema, ¿no? Sí, porque un solo conflicto tiene muchos, es decir, muchos subconflictos, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Cuando trabajamos como abogados, desde la perspectiva abogados, el rol que adoptamos es un rol mucho más negociador, más directivo, por supuesto, porque para eso estamos. Y además, los clientes te exigen esa dirección, ¿no? Es decir, los clientes te exigen, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero puedo pedir esto? O sea, te exigen esas respuestas. Entonces, cuando estás negociando, no puedes decir, no, al final estás dirigiendo a los clientes hacia un acuerdo que tú crees que es el mejor, porque tu ventana, si tu pensamiento interno te está diciendo que la jurisdicción que te toca por competencia, la custodia compartida, no las dan ni de coña, y la audiencia provincial, pues en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces ya estás dirigiendo para que la custodia no sea compartida, porque si te vas a ir a un proceso judicial, pues no la vas a conseguir, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, al final, impiden que la mediación se fluya. Es decir, insisto, la mediación fluya. Y a veces las negociaciones son tan cansadas, tan agotadoras, que muchas veces se cierran en falso por cansancio de los clientes, por cansancio de los letrados y además, porque ya parece que ya nos damos con un muro, ¿no? Y entonces al final cerramos acuerdos en falso, a veces pensando y creyendo que, bueno, pues en la dinámica del ejercicio de ese acuerdo, pues las partes llegarán a un entendimiento y, bueno, pues lo que pasa es todo lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos, insisto, con los numerosos e ingentes procedimientos judiciales. A mí también me gustaría destacar una importante, que lo he dejado apartado, se me ha olvidado, importante los compañeros que cuando vengan los clientes, como os he dicho, habléis generéis algún tipo de documento de consentimiento informado o tengáis algún procedimiento para el consentimiento informado, en el sentido de que podáis en ese momento digáis a vuestros clientes cuáles son todos los métodos que nuestro ordenamiento jurídico tiene para resolver los conflictos y que ellos, bueno, lógicamente, bajo vuestro asesoramiento, puedan escoger cuál es el mejor de ellos, ¿no? Lo digo porque ya hay alguna sentencia, hay una sentencia en Asturias y otra en Málaga, que inhabilitan a compañeros porque no se ha informado debidamente, por ejemplo, en este caso de que existía el proceso de mediación para resolver su conflicto. Con lo cual, no sé, ahí lo dejo para que lo tengáis en cuenta y en vuestros despachos incorporéis este consentimiento informado, ¿no? Por último, con respecto, tenemos, es decir, ahora tenemos en marcha, como sabéis, la nueva ley de agilización procesal, en la que, bueno, pues se está dando mucha importancia, muchísima importancia a la forma de resolver conflictos fuera de la vía judicial. Evidentemente, por lo que he dicho, ¿no? Básicamente porque nuestra sociedad ya nos requiere otro modelo de justicia, porque además nuestra justicia hoy está colapsada, es muy difícil, no tiene los recursos suficientes, no da más de sí. Y en tercer lugar, bueno, pues que se prevé, y así los recoge la ley los antecedentes de la ley del impulso procesal, se prevé la cantidad ingente de conflictos que van a emerger como consecuencia, los que yo llamo conflictos post-pandemia, ¿de acuerdo? Es decir, esto va a haber un colapso en los tribunales, tanto en el ámbito, en todos los ámbitos, porque desde el punto de vista económico ya vamos para abajo y nos llega a todos, es decir, a mí me llegarán asuntos de familia, de modificación de medidas por pensiones de alimentos, custodias, porque lógicamente se quedan sin trabajo, esto afecta, es piramidal, ¿no? Es decir, que afecta el problema de los conflictos post-pandemia van a ser de todo tipo. Y entonces, lógicamente, la ley lo que pretende es que los abogados incorporen a sus despachos todo este tipo de métodos. Los dibujan la tema negociación, ¿vale? Hablan de negociación, que bueno, pues ya os digo que estamos
decir, los que somos mediadores, los que ahí estamos. Es decir, es una ley tibia entre el abogado y el mediador, ¿no? Y ha metido la negociación. Me parece bien. A mí, yo insisto, si queréis negociar, negociéis, pero que buscaros, que metáis en vuestros despachos o os ayudéis en vuestros despachos, igual que tenemos un procurador, igual que tenemos un fiscal, igual que tenemos peritos o detectives privados. Tenemos que tener un buen mediador o un buen negociador. Insisto, yo doy formación y los licenciados en Derecho que se están formando hoy, bueno, no os digo yo en mi época, ¿no? Pero es que los que se están formando hoy no les forman adecuadamente en técnicas de negociación, no les forman en técnicas de comunicación. Y entonces, la negociación al final pues, es como la que hacíamos nosotros. Era puramente, pues, no sé, inventada, que teníamos que ser muy creativos. Luego yo cuando te metes y te adentras en la metodología de la buena negociación, el método Harvard, el método, entonces reconoces que lo que estabas haciendo no daba los resultados que tenías, ¿no? Por eso muchas veces son frustrantes las negociaciones y te encuentras con el muro en la pared y al final tienes que ir a cerrar malos acuerdos o tener que ir a la jurisdicción procesal. Después de una negociación tan cansada, es mucho más complicado. Los clientes ya están muy cansados y si vas, porque vas. Y si no vas, porque te dicen que eres muy blando y que eres un abogado más superior. En definitiva, insisto, y no sé cuánto tiempo me queda, creo que me vais avisando, por favor. Si queréis trabajar, conforme a lo que os estoy diciendo, no vale cualquier negociador. Arropados de gente que tenga capacidades y habilidades negociadoras suficientes y que os acompañen con vuestros asuntos, en el que vosotros sois el letrado, el que dirige, el cliente es vuestro, vosotros sois el que dirige el proceso, desde la negociación hasta la posibilidad de ir a juicio, pero como director de orquesta de ese conflicto y de esos clientes, vosotros decidís de quién queréis acompañar. Y si vais a trabajar, es decir, un conflicto en el que creéis conveniente la posibilidad de una mediación previa o una negociación previa y la necesidad que hoy está, es decir, que la nueva ley de agilización procesal, insisto, habla de la necesidad y además habla de sanciones, en el caso, ojo, es decir, caso de que no se haga este tipo de mediaciones, negociaciones al inicio de procesos y podamos hablar de condena en costas. Digamos que se quiere favorecer este tipo de métodos alternativos a la vía judicial y, lógicamente, utilizando algún tipo de medida, por ejemplo, se va a posibilitar que los letrados que intervengan en procesos que dirijan procesos en el que tengan que intervenir un mediador y que los clientes tengan derecho a beneficio de justicia gratuita, y su intervención también sea acogida a ese derecho a justicia gratuita. Es decir, que incluso, insisto, vamos a ver que si no ha habido una negociación antes o no se ha intentado, pues puede haber condena en costas. Y ojo con esto porque, bueno, pues yo creo que, es decir, porque esto se está haciendo en Europa y bueno, pues lo tenemos que implantar porque de alguna manera tenemos que dinamizar esta forma de justicia y evitar la demora en los procesos judiciales y meter a nuestros clientes en ingentes procesos de grandes suma económica y además de demora en el tiempo, ¿no? En cualquier caso, tanto un proceso de mediación como, insisto, como una negociación, hay 4 principios fundamentales que nos rigen tanto mediadores como abogados, que son la confidencialidad, la voluntariedad, la neutralidad y la imparcialidad. Es decir, igual si estamos en un proceso de mediación, que es un proceso de negociación, al final las partes deciden si quieren seguir o no quieren seguir, y ese es el principio de voluntariedad. Nosotros, como abogados o como mediadores, nos sometemos al principio de confidencialidad, porque nuestro estatuto deontológico así no lo confiere, y lógicamente somos imparciales. Si estamos en una negociación, somos imparciales. Ojo, estoy hablando de negociación en el que estamos hablando de 2 partes con un negociador. Estoy hablando de la negociación asistida, de, bueno, pues el letrado con un cliente y tu cliente,
con el cliente y el cliente contrario con su abogado. Esa es una negociación mucho más complicada porque, bueno, al final no negocian los clientes, o sea, lo que negociamos somos los abogados. Negociamos con los clientes, o sea, negociamos con los compañeros y cuando hemos conseguido a lo mejor llegar hasta un punto de acuerdo que creemos factible, conveniente, tenemos que negociar con nuestro cliente para convencerle de que ese acuerdo que hemos llegado es el mejor. Con lo cual, esa para mí es la peor de las negociaciones, muy cansada, muy frustrante, porque nunca el cliente está de acuerdo. Siempre se piensa que el abogado contrario lo ha hecho mejor, ¿no? Es bastante frustrante. Esa para mí esa es la que menos me gusta. Pero la negociación en la que, bueno, yo tengo clientes que, insisto, la palabra mediación pues no les encaja. Es decir, esto también entró por un modo de la cultura, ¿no? Es decir, es el cambio de paradigma implica un cambio de cultura. Bueno, pues todavía no estamos ahí, pero no queda mucho, no queda mucho. Vamos a llegar y vosotros vais a disfrutar de ella. Pero es verdad que yo, por ejemplo, pues no pasa nada, no mediamos, negociamos. Pero yo al final me rijo por esos principios y al final también trabajo con mis técnicas mediadoras, aunque mis clientes no lo sepan, porque a mí me ayuda a que ellos tengan, al final entiendan qué estamos haciendo y les acompañan en ese proceso de negociación y llegamos a buenos acuerdos igualmente. Y al final, que cambiarles el nombre, ¿no? Que cambias el nombre, yo soy la misma y al final voy a trabajar con la misma dinámica y queriendo lo mejor para mis clientes, por supuesto, porque no solamente porque apuesto por otro tipo de justicia, por supuesto, otro tipo de impartir justicia. Mi vocación, yo siempre digo que soy abogada de profesión y mediadora por vocación. Mi vocación de ayuda es lo que me hizo, de servir en el ámbito de la justicia es lo que me hizo estudiar la carrera de Derecho y en ese punto estoy, con lo cual yo clientes, o sea, acuerdos rápidos, duraderos, clientes satisfechos y clientes fieles y a mí, desde luego, en este sentido, pues yo consigo muchísimos, por supuesto, satisfacción personal como profesional dentro del ámbito de la mediación, ¿no? Es donde más satisfacción consigo, ¿no? Porque al final, cuando vamos a la justicia procesal, a los juzgados, bueno, ya sabemos lo que nos genera, ¿no? Esa incertidumbre y esa frustración muchas veces de, aunque hacemos todo muy bien y aunque tenemos le ponemos todo el corazón en el pleito, al final decide un juez, ¿no? Y el juez es una persona y con todo lo que ello conlleva. Bueno, pues no sé si yo creo que ya te paso a mi compañera, Amparo, para que ella desde el punto de vista más práctico pueda daros una pincelada sobre todo del abogado, ¿no? Y del rol del abogado en este tipo de métodos. Amparo, muy bien. Te paso. Muchas gracias, Carmen, y felicidades por tu ponencia. Y ante todo, pues agradecer, por supuesto, a la joven abogacía el haber contado conmigo en la mañana de hoy para hablar de algo que a mí me apasiona desde hace muchísimos años, que es la mediación, que son los métodos alternativos antes, adecuados ahora, según la nueva nomenclatura, ¿verdad?, que ya os ha explicado Carmen, de resolución, de gestión y resolución de conflictos. Nos gusta decir a los mediadores. Y, por supuesto, a la joven abogacía también felicitarle por la marcha del Congreso y enhorabuena por los buenos resultados, ¿no?, que en redes y en otros ámbitos, pues la verdad es que a todos nos llegan los ecos de que está saliendo francamente bien y lo hemos podido comprobar. Y muchas gracias, queridas compañeras y queridos compañeros, que hoy viernes a las 9 de la mañana habéis hecho un hueco para asomaros a la ventana de esto, ¿no? ¿Qué son los ADRs y qué tenemos que ver los abogados en todo esto de los ADRs? Yo tengo que decir una cosa. Yo decidí ser abogada antes que estudiar Derecho. Es decir, yo recuerdo que con 13 o con 14 años, pues de repente dije, yo quiero ser abogada, yo quiero ayudar a las personas, yo quiero estar al lado de las personas que sufren, yo quiero estar al lado de las personas que se ven en un momento determinado, pues constreñidos a alguno de sus derechos. Y yo la verdad es que lo primero que hice fue preguntar a mi padre, oye, pues para ser abogada, ¿qué hace falta? Me dijo, pues tendrás que estudiar Derecho. Yo creo que eso ya da una nota, ¿no?, de cuál es la vocación, qué es lo que nos lleva. Para mí, y siempre lo digo, si volviera a nacer mañana, probablemente volvería a ser abogada
Yo me colegié hace muchos años, pero bueno, esto es una cosa que unos nacemos antes, otros nacen después, irán pasando los años. Yo me colegié en el año 1983 y cuando me colegié, pues la verdad es que a mí durante la carrera nadie me había hablado de cómo negociar, mucho menos de cómo mediar. Yo pensaba pues que eso de la mediación, la negociación y esto pues estaba todo en el mismo saco. Y a medida que vas ejerciendo y a medida que vas haciéndote cargo de un montón de asuntos, ¿verdad? Tanto a través del turno de oficio como fuera del turno de oficio, te vas dando cuenta de la importancia que es, primero, escuchar a la gente, ver realmente qué es lo que quiere la gente, porque a veces la gente lo que menos quiere, como os ha comentado antes Carmen, pues es meterse en una vorágine, en un bucle de procedimiento procesal con todas sus incidencias, con todos sus recursos, con todas sus cuestiones, ¿no? A veces yo me daba cuenta que aun ganando casos, aun teniendo sentencias favorables, esas sentencias no satisfacían a mi cliente o a mis clientes. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por eso llegué a la mediación, fundamentalmente, es decir, con esa curiosidad de ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque como muy bien os ha dicho también Carmen, una cosa es el litigio y otra cosa es el conflicto. Nosotros en mediación lo que hacemos pues es trabajar con las partes el conflicto, es decir, todas aquellas cosas que a veces no se ven, ¿verdad? Que están como en un iceberg, pues la masa más grande del iceberg no se ve porque está debajo del mar, debajo del océano, y entonces, bueno, lo que hacemos es bucear con las partes para que vayan saliendo esas emociones, esos sentimientos, esas cuestiones que muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, pues no es procedente exponerlas en un tribunal, ¿verdad? Cuando vamos a un tribunal, cuando vamos a unos juzgados, pues evidentemente ahí lo que tenemos que hacer es plantear una demanda, plantear una contestación, dar una réplica, etcétera, etcétera, desde unas cuestiones muy concretas, muy tasadas a veces, ¿verdad?, sin salirnos de la ley. Para todos aquellos que os dedicáis a ejercer la abogacía en los tribunales, pues me imagino que de unos años a esta parte habréis visto en la sede de los juzgados civiles, por ejemplo, a veces también en alguna audiencia, por supuesto, en la sede de los juzgados de familia, habréis visto unos carteles del Consejo General de la del Consejo General del Poder Judicial en la que se dice, tienes un juicio, te preocupa, y ahí habla de la mediación, es decir, está dando una información no solamente a la gente, sino también a los letrados de qué beneficios puede tener que sus clientes acudan a la mediación. Por si esto fuera poco, pues desde hace 3 o 4 años el Consejo General de la Abogacía pues, nos distribuyó, ¿verdad? Y está además en su página web un folleto, la verdad, bastante ilustrativo y bastante claro, que dice recomendaciones para la abogacía en la mediación. Y esto ya hace, como ya digo, como 3 o 4 años, ¿verdad? Por si fuera poco, en el año 2005 se reunieron en París una serie de magistrados de toda Europa, entre ellos también algunos magistrados españoles, que bajo el anagrama de Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación llevan desde entonces tirando del carro para que la mediación no sea solamente una forma de gestionar los conflictos fuera del proceso judicial, sino también dentro del proceso judicial y en cualquier fase del proceso. El Colegio de Abogados, al que todos pertenecemos, pues desde hace aproximadamente desde el año 2000, coincidiendo un poco con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, pues creó su centro de resolución de conflictos que algunos conocéis y se llama Mediacam. Desde entonces se viene haciendo una labor encomiable para acercar la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos a la abogacía. Y tiene una serie de folletos y además también en la página web de Mediacam también se pueden descargar y se puede acceder a esta información, en la que se dice qué oportunidades te ofrece la mediación como abogado de parte. Es decir, que por todas partes, desde hace unos años, nos están avisando, ¿verdad?,
de que los abogados tienen un papel dentro de lo que es un proceso de mediación, los abogados cumplen un papel dentro de lo que son los llamados ADRs, y ¿cuál es ese papel? Yo lo que preguntaría, evidentemente, es, ¿os suenan todos esos carteles a los que me he referido, esos folletos, esas cuestiones, algunos más y a otros menos, ¿verdad? Bien, cuando tenemos una mediación, y yo medio, pues lo mismo en mediación intrajudicial que en mediación extrajudicial, a veces en la mediación intrajudicial lo que me estoy encontrando es que los compañeros, las compañeras que vienen acompañando a sus clientes, ¿verdad?, confunden, sobre todo al principio, la mediación, porque de repente pues un juzgado les ha derivado a mediación, etcétera. Entonces a veces confunden, ¿no?, como si eso fuera pues una conciliación, lo que, bueno, pues una conciliación, nada más que ahora en vez de hacerlo en el juzgado, en sede judicial, pues mira, nos mandan a mediar o nos mandan a cualquier otra institución de las que tienen firmados un convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Y claro, pues ahí entra nuestra primera labor como mediadores, es decir, primero, legitimar la importante labor de los abogados dentro de lo que es un proceso de mediación, porque es muy importante y luego nos vamos a detener un poquito más. Y en segundo lugar, intentar hacerles comprender que ahí lo que van a hacer es muy importante, pero no se trata simplemente como si fuera una conciliación de decir yo me opongo por las razones que luego alegaré en su momento en sede judicial. En una mediación, digamos que hay como tres grandes grupos de personas, dejando aparte los mediadores, porque los mediadores realmente somos neutrales, somos terceros neutrales para estar ahí y ayudar a las partes a que tomen las decisiones que ellos quieran para resolver su conflicto. Podrán llegar a un acuerdo, podrán llegar a otro tipo de acuerdo que a lo mejor al principio no lo pensaban, e incluso pueden no llegar a ningún acuerdo. Pero nosotros acompañamos a las partes, trabajamos con las partes para que tomen esas decisiones. Pero hay tres grupos, como ya digo, de personas importantes. Primero las partes, que son realmente las que están viviendo el conflicto, ¿verdad? Si la mediación viene derivada de un juzgado, a veces las partes coinciden con lo que son las partes procesales. Es decir, es fácil comprender quiénes son las partes. Pero por otro lado están los actores, lo que algunos mediadores llamamos los actores, que son aquellas personas que a lo mejor no son partes directas de ese conflicto, pero que pueden tener un interés en el resultado, como pueden ser una mediación familiar los hijos, en caso de que haya hijos, ¿verdad? E incluso los abuelos también, porque en muchas ocasiones los abuelos, con independencia de los derechos o no derechos que puedan tener para acceder a sus nietos, su labor dentro de esa crianza de los nietos va muchísimo más allá, ¿verdad? Y a veces los padres, las madres, llegan a una serie de acuerdos que involucran de alguna forma también a los abuelos, en el sentido de, bueno, pues, ¿cómo nos organizamos tal día a la semana? Porque yo salgo de trabajar mucho después de que termine el colegio de los niños y su otro progenitor o la progenitora pues está a 3/4 de lo mismo. Bueno, pues ahí los abuelos también son actores de alguna forma y eso en mediación también se trabaja, se tiene en cuenta. Es decir, un juez a lo mejor es que un juez no puede entrar en eso. Es decir, cómo se va a organizar esta familia y tener en cuenta todo el sistema familiar. Pero esto también nos lo encontramos no solamente en mediación familiar, en mediación comercial, en mediación laboral, en mediación dentro de las organizaciones, porque cada vez más se va ampliando el campo donde los mediadores intervenimos, ya digo, tanto en el ámbito intrajudicial como extrajudicial. Pero es que además de esas partes, de esos actores, tenemos unos terceros, les llamamos terceros. ¿Los terceros quiénes son? Pues los apoyos y los refuerzos que tienen las partes para tomar esas decisiones. Hemos dicho que los mediadores somos neutrales, somos imparciales. Y dentro de esos apoyos están los letrados, están los abogados. Porque ¿en quién confía más? ¿En quién confía más una persona que en su abogado? Pues evidentemente en casi nadie. Eso lo sabéis vosotros, los que ejercéis. Por eso, poco a poco, y antes Carmen nos ha dicho, la sociedad avanza, ¿verdad?
El derecho va detrás de la sociedad y esto no es que lo digamos los mediadores. Cuando yo estudiaba filosofía del derecho, la mayoría de vosotros ni habíais nacido, y os lo digo absolutamente de verdad, pues hablábamos de Ehrlich en la sociología jurídica y él fue el primero que dijo, bueno, si es que hay que interpretar sociológicamente el derecho de acuerdo a una etapa un tiempo determinado y una sociedad determinada, porque es que no da tiempo, toda la evolución social no da tiempo a que se legisle de manera adecuada y por eso siempre el derecho va un poquito más detrás, ¿no? Por eso hay que cambiar el paradigma. Pero hay que cambiar el paradigma no para verlo como que nos están cercenando algo, que se nos están cambiando la forma de entender la abogacía. A mí me gusta decir siempre que gracias a la abogacía yo soy mediadora y yo le estoy absolutamente, o sea, nadie habla mal de su madre, ¿no? Para mí mi madre fue la abogacía, pero gracias a la abogacía descubrí otra forma de ejercerla. Y es verdad que no todos los abogados tienen que ser mediadores, pero todos los abogados tienen que conocer al menos otras fórmulas para podérselas ofrecer y poderles asesorar convenientemente a sus clientes sobre tienes este problema, de qué manera se puede entender, de qué manera se puede resolver. Por eso es importante que los abogados sean o no mediadores, quieran ejercer o no la mediación, pues se familiaricen con qué es un análisis de un conflicto, que sepan lo que es un conflicto, que sepan qué importancia tiene para su cliente la forma de resolución de ese conflicto, si es importante para él la relación, porque muchas veces nos centramos tanto en lo que dice el ordenamiento jurídico que no vamos más allá, ¿verdad?, de la importancia de esa relación. Bueno, yo me quiero divorciar, pero al final esa persona imbécil, esa persona que me ha hecho la vida imposible, esa persona que estoy deseando quitármela de encima, resulta que es el padre o la madre de mis hijos. Y mis hijos tienen derecho a seguir teniendo a ese padre y a esa madre. Entonces, o una de dos, como en aquella canción de Aute, ¿no?, de hace muchísimos años, que tomamos una decisión o nos tenemos que apañar de alguna forma, ¿no? A mí también me gusta decir que la abogacía y la mediación estamos en el mismo camino. Es decir, yo veo la abogacía y la mediación como una cinta de Moebius, ¿no? En el sentido de que hay una sola capa, hay una sola cara, ¿verdad? Y vamos todos en la misma dirección. Lo que pasa que cada uno con unos objetivos completamente distintos, ¿no? Y eso es lo importante, Cuando nosotros vamos al médico, en algunas ocasiones, ¿verdad?, nos tiene que atender un equipo médico. A lo mejor nos tiene que atender un traumatólogo, pero también a lo mejor alguien, ¿verdad?, de medicina interna. Decimos, ¿cuál es mejor o peor? Podremos todo lo más decir quién me cae mejor o quién me cae peor, pero todos son necesarios porque todos están haciendo su papel. De la misma manera que hay abogados que desconfían de los mediadores, y yo creo que se desconfía muchas veces por desconocimiento, no por mala fe, evidentemente no por mala fe, sino por desconocimiento. A veces unos piensan, bueno, nosotros ya mediamos todos los días, porque es verdad que en el lenguaje coloquial la palabra mediar es estar en medio, es servir de puente, es intentar un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de una cosa muy importante, y es que el mediador, bueno, tiene que ser, ya he dicho, imparcial y neutral, pero el abogado de parte no puede ser nunca neutral, tiene que defender los intereses de su cliente. E incluso cuando está negociando, como muy bien nos ha explicado Carmen, incluso cuando está negociando, tiene unas líneas rojas que son las instrucciones de su cliente, evidentemente, y no puede ir más allá. Podrá intentar convencerle de determinadas cosas, podrá intentar tener un diálogo más o menos constructivo para abrirle, bueno, pues a otras perspectivas, pero al final el cliente le va a decir, bueno, pues sí, todo esto lo he entendido, pero yo quiero esto.
Y nada más, el mediador no. Y en mediación nosotros trabajamos a través de esas herramientas, de esas técnicas, no solamente de comunicación, sino también muchísimo más amplias, ¿verdad? Para que las partes se sientan cómodas y puedan dialogar entre ellos sobre aquellas cuestiones que realmente son importantes para ellos y les va a ayudar a de alguna forma desentrañar ese nudo que es el conflicto, ¿verdad? Pero es que por otra parte hay muchos mediadores que también desconfían de los abogados. Y yo la verdad, yo que estuve durante bastantes años, cerca de 10 años, trabajando en un centro de apoyo a la familia de la Comunidad de Madrid, en el equipo de mediación, en el servicio de mediación, pues yo estaba rodeada de la mayoría de los mediadores, de las personas que trabajaban ahí, venían de otras carreras. Yo era la única que venía del mundo del derecho y claro, a mí me ponían a los abogados de parte, me los ponían a bajar de un burro. Y yo muchas veces decía, pues tan injusto me parece que un abogado desconfíe de un mediador como que de un mediador desconfíe de un abogado, ¿no? Porque muchas veces decían, es que torpedean los acuerdos de mediación, es que retocan los acuerdos de mediación, etcétera, etcétera. Y yo siempre les decía, hombre, pero esto es por desconocimiento, vamos a ir unidos en esta cinta de Moebius, ¿no? Eso es importante. Bueno, pues yo antes os he dicho, el fabuloso papel que puede desempeñar la abogacía dentro de una mediación. Pues hay un antes, un durante y un después. Es decir, el abogado, cuando las personas se levantan con un problema, con un conflicto X, la mayoría, si tienen una consecuencia jurídica, porque hay muchos conflictos que no tienen consecuencias jurídicas y nosotros también como mediadores, pues mediamos en ellos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues algunos conflictos en el ámbito relacional, en el ámbito escolar, etcétera. A lo mejor no tienen esa consecuencia jurídica, pero desde luego en el ámbito civil, mercantil, familiar, sanitario, penal, penitenciario, etcétera, claro que va a tener una consecuencia jurídica. Lo primero que hace alguien es, quiero hablar con un abogado. Es decir, el abogado siempre va a tener su cliente, siempre va a tener su clientela. Con lo cual, la primera función del abogado es asesorarle. Y fijaros, Carmen nos ha hablado, y es verdad, tenemos un anteproyecto en marcha que pues que será ley, porque parece ser que el Ministerio quiere darle bastante impulso a que hay una cantidad de reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas, como también es la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, por ejemplo, que realmente va a suponer un antes y un después en muchísimas cosas. Pero es que también tenemos un nuevo estatuto de la abogacía que va a entrar en vigor en julio de este año, en el que, entre otras muchísimas cosas, aparte de ponerse la formación continua de los abogados, que la prensa pues ha hecho mucho hincapié en todo esto, sin embargo, también lo que dice es ya no solamente la obligación esta deontológica que tenemos todos los abogados, que tienen todos los abogados, ¿verdad? Y abogadas, de que cuando viene un cliente, pues tiene que procurar no llevarle a pleito, tiene que procurar el acuerdo, tiene que procurar, evidentemente, hablar con la otra parte, acercarse a la otra parte. Es que en este nuevo estatuto ya dice la obligación de informar de otras formas de resolver eso que le preocupa realmente a su cliente. Con lo cual, digamos que el primer puerto al que llega ese barco, por así decirlo, ¿no? Con unos clientes que tienen un conflicto, va a ser el despacho del abogado o el despacho de la abogada. Es decir, va a ser un despacho de abogados. Y por eso decimos que tenéis que estar más o menos familiarizados, evidentemente, con lo que son los métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos y, desde luego, con la mediación. ¿Por qué con la mediación? Pues porque cada vez hay más tribunales, cada vez hay más jueces que derivan a mediación. Pero es que además también las abogadas, los abogados pueden acompañar a sus clientes a un centro de mediación, a un despacho de mediadores, para esa sesión informativa, para informarse de qué es la mediación. Y, por supuesto, también pueden acompañar, esto ya dependerá un poco de la marcha, de las agendas de todos, de cómo hay mediadores que prefieren pues, que no vayan los abogados a las sesiones, etcétera, pero desde luego a esa sesión informativa, a esa primera sesión inicial, siempre se invita a los abogados. Y luego, además, también tengo que decir que no solamente el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados, sino también
otras instituciones de mediación están encantadas de que los abogados acompañen a sus clientes a lo largo de las sesiones de mediación. Yo cuando estoy en una mediación y recibo a clientes, a las partes que vienen con sus abogados, siempre me gusta legitimar a los abogados, porque creo que es importante y hacerlo delante de sus clientes. Y a mí siempre me gusta decirles a los clientes, qué suerte tienen ustedes que viene su abogado, que viene su abogada para asesorarles precisamente, para decirles de esas decisiones que tienen ustedes que tomar, cuáles pueden ser las más adecuadas o cuáles pueden ser las que no se pueden tomar. ¿Por qué? Pues porque la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, entre otras cosas, en su artículo 13, y como sois todos juristas, pues lo podéis ver, en un pispás ahora mismo por internet, pues dice, entre otras cosas, que un abogado tiene que facilitar la comunicación entre las partes. Perfecto. Tiene que hacer todo lo posible para que las partes lleguen a un entendimiento, a un punto en común, ¿no? Tendemos puentes, de alguna manera, pero es que hay una cosa impresionantemente bien puesta y tienen que procurar que las partes estén en todo momento convenientemente asesoradas y convenientemente informadas. Pero si ponemos esto en relación con lo que venimos diciendo, de que los mediadores somos imparciales y neutrales, y la neutralidad nos impide asesorar, nos impide orientar, nos impide sugerir, nos impide tomar acuerdos en lugar de las partes, pues evidentemente, ¿quién va a hacer eso? Pues los abogados. Es decir, los abogados pueden hacer aquello que la ley nos prohíbe tajantemente hacer a los mediadores. Y es ahí el equipo que se puede formar. Es ahí, digamos, la maravilla que puede salir de ahí, ¿verdad? Porque si yo en un momento determinado como mediadora pues les digo a las partes lo que a mí me parece, lo que no me parece, lo que la última jurisprudencia del Supremo dice y lo que la doctrina no sé cuántos también aporta, pues cualquiera de las partes puede pensar que me estoy colocando al lado de uno o de otro, ¿verdad? Con lo cual a lo mejor no me perciben neutrales, a lo mejor no me perciben imparciales. Y ahí están los abogados siempre, ¿no? Acompañando, asesorando a sus clientes. Pero es que incluso antes de que las partes firmen un acuerdo, que el acuerdo tiene una trascendencia jurídica capital, porque es un contrato entre las partes, y ya sabéis todos lo que es un contrato entre las partes y lo que supone, pues, acordar algo, firmarlo, ¿verdad? Pues bien, antes de todo esto, los mediadores podemos facilitar borradores a las partes para que lo comenten con sus abogados, para que los vayan haciendo. Incluso muchas veces a los abogados se les ocurren fórmulas, ¿verdad?, para desatascar determinados acuerdos, para decir, bueno, pues esto a lo mejor si se pone así y mira, pues resulta que está fenomenal porque han facilitado muchísimo el trabajo de sus clientes y de las otras partes también. Porque en mediación a lo que vamos es que las partes puedan llegar a acuerdos que sean queridos por todos. Nosotros estamos en el win-win, en el ganar. ¿Por qué? Pues para que las partes se muevan de lo que es su posición. Es decir, por ejemplo, yo quiero la custodia de mis hijos y la otra parte yo quiero también la custodia de mis hijos. Eso sería la posición. Nosotros tratamos con los intereses, nosotros tratamos con las necesidades, porque no todo el mundo pide la custodia de un hijo con los mismos objetivos. Algunos pues con unos objetivos más o menos emocionales, ¿no? Yo necesito el contacto casi diario de mis hijos, ¿verdad? Levantarme con ellos, llevarles al colegio, hacer los deberes con ellos, porque es que si no pienso que se van a olvidar de su padre o de su madre. Pero hay otras personas que a lo mejor, y también es muy legítimo, pueden decir yo quiero la custodia de mis hijos porque yo lo que no quiero es pasar una pensión que luego yo no sé cómo la otra parte, con todos mis respetos, puede administrarla o puede no administrarla. Y esos son los intereses, esas son las necesidades que tienen las partes y es con lo que nosotros
trabajamos en mediación, porque un abogado que lleva eso al juzgado, que tiene que montarlo en una demanda, que a lo mejor la otra parte pues tiene que montarlo en una contestación a la demanda o una reconvención, ¿verdad? Pues a lo mejor no puede ir más allá, es que no puede ir más allá de lo que dice el Código Civil, de lo que dice la jurisprudencia, etcétera. Con lo cual, dejemos a las personas que se quiten un poco el corsé, ¿verdad? El corsé del ordenamiento jurídico, que es muy necesario, pero veamos que la vida va mucho más allá de esas reglas. A mí también me gusta decir que la vida no cabe dentro de un código civil, ¿verdad? Y que es importante dejar a las partes pues esa, digamos, esa autonomía para que se puedan regir realmente como son, ¿verdad? Yo creo que me estoy acercando al final, porque de lo que se trata es aquí establecer un diálogo también con vosotras, con vosotros, establecer una especie de debate, ¿verdad? Y me gustaría pues compartir con vosotros lo que podría ser un conflicto, para ver un poco de qué manera lo ven los abogados, de qué manera lo ven los mediadores. Vamos a pensar que Marta es una persona que tiene arrendado un piso desde hace 3 años y actualmente paga una renta mensual de 865 euros. Hace mes y medio la compañía del gas precintó la instalación debido a ciertas anomalías de esa instalación. Claro, hay que cambiar la llave de paso y 3 de los 4 quemadores de la cocina. Sin gas para cocinar, Marta se lo comunicó al arrendador, se lo comunicó a Rubén, contestándole que es ella quien tiene que hacerse cargo de arreglar las deficiencias, pues es quien vive en la vivienda y es quien utiliza desde hace 3 años esas instalaciones. No conforme con la respuesta, creo que esto sonará, ¿verdad? O sea, porque muchas veces os preguntan unas cosas, pero bueno, a la gente se queda insatisfecha también. Pues Marta acude a un abogado, ¿no? No se fía de lo que le ha dicho su casero y va a un abogado. Y el abogado le dice que es el casero el que se tiene que hacer cargo de esos arreglos. Bueno, pues ya tenemos aquí el conflicto montado, ¿verdad? 2 interpretaciones diferentes. Mientras tanto, Marta sigue sin gas, haciéndose la comida en un microondas y en un horno eléctrico. Y como medida de presión, fijaros, porque claro, los conflictos nacen, se desarrollan y algunos escalan, pues este mes ya no ha pagado la renta, lo que ha provocado un gran enojo en Rubén. Es decir, muchas veces, ¿verdad?, como medida de presión, pues los clientes salen por estas, las personas podemos salir por estas. Cualquiera podemos estar en la situación de Marta, ¿verdad? Y cualquiera también podemos estar en la situación de Rubén, evidentemente. Desde la óptica de la abogacía, pues este es un asunto de arrendamientos, ¿no? Se asesoraría conforme a lo que dice nuestra ley arrendaticia. Eso es así, son arrendamientos urbanos, pues vamos a ver qué es lo que dice, vamos a irnos también a la jurisprudencia para ver por dónde lo podemos ir hilando, ¿verdad? Pero fijaros, cuando vienen en mediación, esto es un conflicto de relación, porque de alguna forma se está empezando a deteriorar la relación entre la arrendataria y el arrendador, entre Marta y Rubén, porque Marta ya, pues claro, lo que ha hecho tampoco le gusta a Rubén, oye, que ya me ha dejado de pagar este mes, a ver esto qué es lo que va a pasar, ¿no? Y también de información, porque sobre un mismo hecho hay varias versiones de la misma información, ¿no? Cada uno interpreta la norma de una determinada manera. Por eso, los abogados, el abogado de Rubén le ha dicho una cosa, el abogado de Marta le ha dicho otra. ¿Quién miente? Pues probablemente nadie, ¿no? Todo dependerá de las circunstancias, de la información que hayan trasladado esos clientes a sus abogados y de cómo el abogado, pues evidentemente, haya de alguna manera, bueno, pues intentado ver todo lo que dice el ordenamiento jurídico, jurisprudencia, etcétera. Desde el punto de la abogacía, cuando viene Marta o viene Rubén y tal, dicen qué es lo que dicen las leyes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la mediación en el conflicto es qué dicen las partes, eso es muy importante, qué narrativa traen, cómo están viviendo el conflicto, qué es lo que sienten y cuál es la necesidad insatisfecha. Porque a lo mejor para Marta la necesidad insatisfecha no es tanto tener gas o no tener gas, sino la necesidad insatisfecha es que a lo mejor resulta que ahora mismo no puede encargarse ella
de arreglar la instalación, pues porque a lo mejor, bueno, pues está en un ERTE, está, en fin, y no lo puede hacer, ¿no? Y de alguna manera está buscando la posibilidad de que sea Rubén quien se haga cargo de ese gasto, ¿no? Pero a lo mejor la necesidad insatisfecha de Rubén, que puede ser cualquiera, pero y bueno, vamos a suponer que la necesidad insatisfecha de Rubén es que él necesita la renta y la necesita de una manera absolutamente puntual, porque tiene a su padre, a su madre en una residencia, y eso le ayuda a pagar esa residencia de su padre y de su madre, que es muy distinto, por supuesto, a si Rubén fuera una persona que a lo mejor pues tiene una empresa inmobiliaria, tiene un montón de o varios inmuebles, y entonces digamos que es su modo de vida, pero que 800 euros, hombre, pues le hace un descuadre, pero no tanto, ¿no? Es un poco así. Eso lo analizamos en mediación. Es imposible, habrá jueces que sean más o menos abiertos a estas cuestiones, pero ellos también tienen que aplicar la ley. Y en la ley no dice, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de las partes ni cosas por el estilo. Desde el punto de vista de la abogacía, el abogado, tanto el de Marta como el de Rubén, dicen, voy a poder negociar con la otra parte. ¿Y hasta dónde puedo negociar con la otra parte? ¿Qué instrucciones me va a dar mi cliente? ¿Y hasta dónde, o sea, dónde me paro? ¿Dónde me paro para que no parezca eso que yo qué sé, que nos hemos entregado y que hemos entregado todas las armas, ¿verdad? Sin embargo, en mediación lo que hacemos es buscar los puntos comunes. No se trata tanto de que uno asuma lo que dice el otro, no se trata tanto, a veces se dice negociar, cuando se negocia siempre hay una parte que cede. En mediación nadie piensa que está cediendo. Lo que están pensando es lo que están ganando, que están colaborando, que la otra parte tiene algo que a mí me interesa, y como me interesa, pues yo tengo que rebuscar también entre mis cosas, ¿qué tengo yo que también le pueda ofrecer a la otra parte? Es decir, se ve de manera diferente. Y por último, la abogacía, y como sabéis todos, pues, ¿qué haría en el caso de no poder llegar a un acuerdo con la otra parte? Pues interponer una demanda, después habría contestaciones, se basa todo en las pruebas, que a veces hay que tener la razón, ¿verdad? Hay que saberla demostrar y luego te la tienen que dar, porque a mí me han dicho por ahí que hay jueces que no dan una, ¿no? O por lo menos no dan lo que nuestro cliente está esperando. Lo he dicho, por supuesto, en broma, ¿no? Tengo muchísimas amigas y amigos que se dedican a la judicatura. Bien, ¿y en mediación? Pues la mediación, como se aborda en lugar de pruebas, y en lugar de que te den o no te den la razón, es que las partes deciden soluciones en un proceso de diálogo. Tengo también que decir que las partes que llegan a un acuerdo en un proceso de mediación, la mayoría, la inmensa mayoría no van a ejecución después. Se cumplen. ¿Por qué se cumplen? Pues porque al final es lo que las personas han querido. Y también os tengo que decir, compañeras y compañeros abogados, que cuando los clientes han probado la mediación y se les ha ayudado a tomar esas decisiones, el cliente es siempre del abogado. ¿Y por qué digo esto? Porque el mediador interviene, los mediadores intervenimos y desaparecemos. Fijaros que la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles nos dice a los mediadores que podemos destruir el expediente a los 4 meses de haber terminado la mediación, tanto con acuerdo como sin acuerdo. Es decir, el mediador no está para quedarnos con los clientes de los abogados, sino para ayudar a los abogados a que ellos fidelicen a sus clientes. Y para terminar, pues me gustaría terminar con una frase de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta una vez dijo a un mandatario: yo hago lo que usted no puede hacer y usted hace lo que yo no puedo, así que juntos podremos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos, tanto Carmen como yo, pues deseosos de que nos preguntéis. Muchísimas gracias, Amparo y Carmen, por darnos hoy, pues, desayunar básicamente con la mediación, que creo que es fundamental, y darnos cuenta de otras posibilidades de desarrollo profesional que tenemos, no solamente los juristas los que nos dedicamos al derecho.
Voy a haceros algunas preguntas a modo de reflexión para generar un pequeño debate. ¿No pensáis que hasta que no se obligue por ley a acudir a la mediación en más materias no será verdaderamente efectiva? Y por otro lado, ¿no deberíamos de exigir desde las instituciones, asociaciones y la sociedad civil en general que se invierta en justicia y se dote de mayores partidas en los presupuestos generales para que la justicia sea más eficaz? Amparo, si quieres. Bueno, empezando por la última, yo creo que sí. Evidentemente la justicia tiene que ser más eficaz y una justicia eficaz no es la que pueda asumir más pleitos, sino la que pueda trabajar mejor y dedicarse a aquellas cosas, según mi modesta opinión, que realmente se tienen que ocupar los jueces, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones, y yo, bueno, pues como todos vosotros y todas vosotras, hablamos con jueces, con magistrados, y muchas veces dicen, si es que realmente el grueso de nuestro trabajo son cuestiones que no deberían estar judicializadas, porque ya hay una jurisprudencia unánime, porque es cuestión de que las partes hablen, que se pongan de acuerdo, porque son cuestiones de matices, porque incluso lo que a veces los letrados me dicen a mí, dicen que es una cuestión de derecho, no es una cuestión de derecho, es una cuestión de interpretación. Entonces, al final, yo voy a dictar una sentencia que va a dejar insatisfecha a una de las partes o a todas. Y entonces, claro, no se dan cuenta, ¿no?, de esas cosas. Desde luego, si hubiera muchísima mayor inversión, pues sería todo muchísimo mejor. Ahora, últimamente, se está hablando del juzgado multipuertas. Es decir, en algunas sedes judiciales del Estado español, como puede ser Valencia, por ejemplo, que es quien más lo está propugnando, de lo que se trata es que haya un servicio a los ciudadanos para que allí se les indique, bueno, pues esto es su conflicto, este es su problema, usted puede acudir por aquí, puede acudir por allá, y aquí están los mediadores, aquí están los abogados, el servicio de orientación jurídica, aquí está esto y aquí está lo otro, ¿no? Y eso es también importante, con independencia de lo que yo creo que es una idea que todavía hay que pulir bastante, ¿verdad? Y la otra pregunta era que se tiene que hacer obligatorio. Vamos a ver, la mediación es voluntaria, como es voluntario casi todo en esta vida. Pero yo siempre, desde el minuto 1 que empecé a ejercer la mediación, yo siempre abogué con que acudir a la sesión informativa para determinados procesos, al menos, debería ser obligatorio. Es decir, y en eso pues hay legislaciones en nuestro Estado, como por ejemplo en Cataluña, en la que para determinadas cuestiones dicen, bueno, acredíteme usted antes de dar trámite a la demanda que ustedes han acudido por lo menos a informarse de lo que es la mediación. Luego, además, tenemos una ley de enjuiciamiento civil que cuando dice que el juez podrá invitar a las partes a que acudan a la mediación, pues ese podrá invitar, pues cada juez lo toma de una manera, ¿no? Hay jueces que dicen, no, esto es más que invitar, esto es instar. Y yo si mando a alguien a que vaya a informarse, única y exclusivamente a que vaya a informarse de la mediación, tiene que ir. Pero ya sabemos que a veces, bueno, pues eso también luego a veces las partes o quien sea o sus asesores o tal lo pueden interpretar de otra determinada manera. Y estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que a lo mejor la ley en eso tendría que ser más clara y mucho más expeditiva. No sé, Carmen, lo que pensará. Carmen, ¿tú qué opinas? Bueno, pues a ver, yo opino como Amparo. Es decir, respecto, lógicamente que hay que dotar de más recursos a la justicia, por supuesto, porque el problema está en que la justicia da para lo que da, ¿no? Es verdad que incluso en la ley procesal, en el anteproyecto que tenemos de ley incluso procesal, sí es verdad que se aboga mucho porque no se abuse del ámbito procesal, ¿no? Que no se abuse por parte de clientes, porque es verdad que a veces me conviene la demora en los procesos judiciales, ¿no? Hay asuntos que a mí me conviene la demora y se abusa en ese sentido del ámbito procesal, con lo cual yo creo que a mí me cabe que la única manera de sancionar eso pues sería, lógicamente, la sanción en costas. Básicamente, que fuera mucho más, que fuera mucho más eficaz, ¿no? En ese tema. Y creo que la nueva ley de difusión procesal sí que lo va a trabajar de forma contundente. Con respecto a la obligatoriedad de la mediación, por supuesto estoy de acuerdo con Amparo. Creo que
es necesario, porque el problema, como ha dicho Amparo en su ponencia, cuando los clientes conocen la mediación y conocen las posibilidades que da la mediación, muchos clientes que apuestan por hacerlo, ¿no? Siempre digo a mis clientes que al final, al cabo, cuando intenten la mediación, porque al final no pierden nada. Es decir, que vamos a ver, Amparo estará conmigo, que si trabajas con los clientes en un conflicto, si a la tercera sesión aquello no fluye, ¿verdad, Amparo? La mediación no va a seguir adelante. Es decir, y si somos honestos, y creo que los mediadores así tenemos que serlo, igual que como abogados, si te das cuenta que a la segunda o tercera sesión aquello no fluye porque notas que no hay un verdadero compromiso por parte de las partes, porque ves que el conflicto está mucho más posicionado y las partes... cualquier cosa. Entonces, en ese momento tienes que parar la mediación. Tenemos la capacidad, los mediadores, de parar también la mediación. Por lo tanto, el hecho de que los clientes sepan que es voluntario, que podamos informarles, y esa sea obligatoria, que sea informarles, de decir, no pierden nada por intentarlo. Es decir, ¿qué van a perder? 3 tardes con un mediador, escucharles, es decir, eso les va a venir bien para desahogarse ese conflicto, ¿no? Eso es lo que vas a perder. ¿Merece la pena intentarlo frente a meterte en un proceso judicial directamente que te vas a tirar 1 año y pico para conseguir a lo mejor para conseguir una sentencia que no va a reflejar los verdaderos intereses? Pues, ¿merece la pena o no merece la pena? Y la gente lo intenta, pero para eso hay que tener eso. La gente tiene que conocer la mediación y para eso hay asuntos que desde luego merece la pena la obligatoriedad, como es en el caso de los asuntos de familia. Porque, como ha dicho Amparo, los juzgados están llenos de asuntos, es decir, para nosotros, lógicamente, por supuesto, niños, que cuando nos... Porque lógicamente ellos lo perciben como un gran conflicto, pero realmente para los operadores jurídicos, los que trabajamos en este ámbito, al final es un asunto puramente que se puede solucionar en un par de sesiones de mediación y que no tiene mayor alcance. Entonces, pero para eso tiene que conocerlo y es necesario, para mí, la sesión obligatoria informativa, porque además eso no supone ningún tipo de obligatoriedad, no conculca los derechos de la mediación y bueno, y lógicamente yo aplaudo la modificación del Código Catalán en el que se ha puesto la obligación obligatoria en muchos asuntos, entre ellos en materia de familia, con lo cual espero y deseo que esto, bueno, de Cataluña venga prontito para acá, para ver. Muchas gracias. Bueno, por desgracia se nos está acabando algo el tiempo, así que voy a hacer una última pregunta para que hagáis un último comentario. Siendo hoy, a día de hoy, pues los abogados tenemos que tener la obligación de advertir que existen otros medios de resolución de conflictos. A pesar de eso, muchos abogados viven precisamente de que los conflictos se dirimen por vía judicial. Entonces, frente a todos aquellos abogados que, pues, digamos, no advierten esas posibilidades, ¿qué mecanismos hay para pues perjudicar ese tipo de actuaciones o de alguna manera? Y también os iba a preguntar si existe en la ley orgánica penal de menor o si hay algún tipo de mediación penal en ese ámbito concreto, que es una materia bastante sensible. Muchas gracias. Sí, sí hay mediación penal con menores infractores y también con mayores infractores. La mediación penal se basa en lo que se denomina la justicia restaurativa, es decir, que fundamentalmente, y por no extendernos porque no hay tiempo, pues digamos que lo que se quiere es tener presente a lo que es la víctima, la persona que ha sufrido ese delito, ese ilícito, y entonces, bueno, pues llegar a una serie de compromisos también que sean de alguna forma también reeducativos en el caso de los menores, para que se den cuenta de las circunstancias en las que está viviendo esa persona, ¿no? Pues que a lo mejor pues ha sufrido un hurto o ha sufrido que le han pintado los cristales de su frutería o con ácido o con lo que sea, pues que vean lo que es y de qué manera
de qué manera eso se puede de alguna forma restaurar, ¿no? De qué manera se puede hacer. Y por supuesto que sí, que se hace. También me gustaría decir que la mediación existe mucho antes de que haya leyes. Es decir, que para mediar lo único que se necesita es ganas de ponerse de acuerdo, ganas de querer solucionar las cosas sin necesidad de ir a los tribunales, ¿verdad? Y eso es así. Por ejemplo, en España hay leyes de mediación en las comunidades autónomas, en 13 de las comunidades autónomas, desde prácticamente los albores del año 2000. Creo que la primera precisamente es del año 2000 o 2001. Entonces, es mucho antes de la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, mucho antes de muchísimas cosas. La primera norma en Europa sobre mediación es una recomendación del Consejo de Europa precisamente a los Estados miembros, que es del 21 de enero de 1998. Es decir, que de alguna manera aquí estamos mediando desde hace ya tiempo, sin necesidad tampoco para que en determinadas cosas haya una norma exacta que determine se puede mediar aquí. Pero desde luego sí, o sea, en el tema de menores, claro que se puede mediar. Y es más, antes has comentado de la ley del menor y tal. Los menores, y así se establece también, no solamente tienen derecho a ser escuchados en los tribunales, sino que también se recoge expresamente que tienen derecho a ser escuchados en mediación. Pues yo, si quieres, te contesto a la primera pregunta, porque Amparo ha dejado clarísimo la mediación penal, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría, bueno, ha hablado de que ahora mismo hay un programa muy bueno que está funcionando, es un programa que está funcionando para los condenados, ¿no? Que está funcionando muy bien respecto a justicia restaurativa. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Rodrigo Rato, que se ha sometido a un proceso de mediación a través de justicia restaurativa y ha conseguido la libertad condicional. Bueno, es decir, lo que dice Amparo, es decir, la mediación al final es un gran paraguas donde cabe todo. Yo siempre digo muchas veces que no hay conflicto no mediable, hay personas no mediables. Porque a veces el conflicto y la creatividad que genera la mediación, pues siempre, y las ganas que pongan las personas, lógicamente, siempre se llegan a acuerdos. Respecto a los compañeros, que tú me dices que es verdad, bueno, pues que ven que digamos que su cuenta de resultados se viene generado por pleitos y pleitos y pleitos. Bueno, pues yo tengo que decir, lo primero tengo que decir que vamos a ver. Es decir, la mediación no es algo que no es justicia para pobres, no es que digas, es que es mucho más, se habla mucho de, es más económico. Cuando hablamos de economía, pero no nos referimos solamente al coste económico, nos referimos al emocional, nos referimos al coste respecto al tiempo que un pleito está en un procedimiento está en un juzgado, ¿no? Vamos a ver, yo siempre digo a los compañeros, si yo meto un pleito de derecho de familia, de una custodia, lo que yo voy a generar en mi cuenta de resultados, lo voy a generar en 2 años, básicamente. Si yo tengo un cliente que me entra y le puedo ayudar en mediación con lo que me ha dicho Amparo, yo soy abogado, me ayudo de un mediador, el mediador se va, me quedo con ese cliente, yo al final fidelizo a un cliente en ¿cuánto? 2, 3 meses. Al final, en esos 2 años, ¿cuántos clientes puedo generar en mi cuenta de resultados? ¿Cuántos clientes además satisfechos voy a generar en cuenta de resultados? Es decir, yo tengo un cliente satisfecho en mediación cada 3 meses. Sin embargo, si me meto en un tema procesal, tengo un cliente a lo mejor insatisfecho dentro de 2 años. Porque mientras dura el pleito, no nos engañemos, el cliente no confía realmente en el abogado. El abogado procesal, si ganas el pleito, tienes un cliente. Si pierdes el pleito, pierdes el cliente, en la mayoría de los casos. Es raro el caso que no fuera así. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo, pensad en vuestra cuenta de resultados. Esto es como una máquina de hacer clientes. La mediación es una máquina de hacer clientes. Cada 3 meses tengo un cliente. Y es un cliente que además ya he cobrado y es un cliente satisfecho. Ese cliente satisfecho es un altavoz de futuros clientes. La mejor publicidad. Ese mismo asunto procesal voy a tardar 2 años, ¿no? Justo. La mejor publicidad que podemos tener es tener un cliente contento, sin duda alguna. Pues, exactamente.
Muchísimas gracias, Carmen y Amparo, por estar hoy con nosotros. La verdad que vamos por estar en el Congreso de la Abogacía Joven y esperamos poder contar con vosotras en próximas ocasiones. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y muchas gracias a los asistentes, que les recordamos que ahora continuamos con otra sesión a las 10:30 de cláusula rebus sic stantibus, muy interesante, que va a dar Miguel Guerra. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos Gracias. vosotros, un placer. Gracias, Alberto, y gracias a todos los participantes por escucharnos.